Saludos, docente y compañeros. Somos el grupo número 8 de ética. Nuestros integrantes son Daniela Abigail, Karen Judith, Brandon Caleb, Gloria Elizabeth y María Elena Zarceño. Para ello así, vamos a dar inicio a este tema de ética y antropología bíblica, donde Dios siempre dignifica la dignidad del hombre. Vamos a ver en este espacio varios aspectos que se ven a lo largo de este estudio antropológico bíblico, que va enfocado en las Sagradas Escrituras y que también tiene mucha relación con ética. La creación del hombre. La Biblia enseña que cada ser humano es creado por amor, hecho a imagen y semejanza de Dios. Nos muestra la inmensa dignidad de cada persona humana. En la Biblia dice claramente que Dios creó al hombre. Pues bien, el hombre es totalmente el producto de un acto directo de Dios. Esta aseveración la encontramos en Génesis 1:26 y 27. Y en Génesis 1:7 nos explica cómo fue la creación del hombre. Su cuerpo fue formado por materia orgánica, específicamente por el polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue así el hombre un ser viviente. El relato de Génesis se refiere a la creación física de la tierra, el relato del establecimiento de todas las cosas sobre ella, desde el principio hasta la caída de Adán. Reseña un sentido la creación individual de todas las cosas. Todo esto fue una creación física. La caída del hombre. Con la caída del hombre, Dios no tenía ninguna intención en hacerlo caer. Sin embargo, nos da la oportunidad de poder elegirlo, mostrando obediencia y amor. Él en su infinita misericordia nos da la potestad de elegir nuestro propio camino. Pero en nuestras manos está la decisión, seguir el bien o anteponer el mal en el trayecto de nuestra vida. En Génesis 2:8 nos explica cómo Dios coloca a Adán y Eva en el huerto del Edén. En este se mencionan tres clases de árboles: los ornamentales, que deleitaban la vista; los frutales, cuyos frutos satisfacían las necesidades del hombre; los especiales, que son el de la vida y el de la ciencia. En Génesis 2:16 y Génesis 3 del 1 al 16 habla sobre la aprobación del hombre. La palabra probación se refiere a un periodo de prueba bajo una ley. La prueba del hombre tenía una sola prohibición. Dios les prohibió comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. Esto se refiere a que el hombre tenía que estar sujeto bajo el mandato de Dios, lo cual era una prueba de obediencia, y si éste hubiera obedecido, obtuviera una promesa de recompensa por obedecer y haber escogido el bien. Caso contrario a la desobediencia, traerá consigo un castigo. La tentación del hombre. Las Escrituras dicen claramente que nuestros padres fueron tentados a desobedecer el mandato de Dios. El agente natural fue una serpiente. Hablemos también un poquito acerca de la depravación del hombre. Depravación significa maldad. Y como vemos en este tema, vamos a desarrollarlo en dos partes. Podemos hablar así también del pecado y también del perdón. Podemos ver que en Romanos capítulo 3 versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Podemos ver en que el pecado que surgió en Génesis, el pecado de Adán y Eva, podemos ver de que Dios también así tuvo misericordia de ellos a pesar de lo que les había sucedido. También así en nuestro tiempo está la disposición, ¿verdad? Está el perdón de Dios, la misericordia que Él tiene con cada uno de nosotros. Sabemos bien que si hablamos de este tema, podemos enfocarnos en que hay una gran carencia en el hombre de esta justicia original y del afecto santo hacia Dios, ese temor, más no el miedo hacia Dios, ¿verdad? Podemos ver en que hay una experiencia
¿verdad?, que está escrita en las Sagradas Escrituras y también de lo que vamos viviendo día a día. Vemos también en que allí mismo en las Sagradas Escrituras se nos va dando enseñanzas de cómo también nosotros debemos de ir fomentando, ¿sí?, el perdón hacia los demás, el perdón hacia mí misma y también pedirle siempre la misericordia a Dios por todo lo que cometemos. Entonces vemos de que sí hay una solución para todo lo que acontece en nuestra vida. También así podemos muchas veces sentirnos de manos atadas, como lo vemos en la imagen, pero así Dios, con esa luz que allí mismo se refleja, podemos experimentar ese perdón y esa libertad total con Él. Así es también como la antropología bíblica va enfocada en todo eso, en todos los escritos que se nos habla en el Antiguo y Nuevo Testamento. Podemos ver a un Dios misericordioso ya en el Nuevo Testamento. Podemos ver relatos que nos ayudan, que podemos ver los diferentes tipos de pecados que podemos tener cada uno de nosotros y así también la solución para vivir siempre en paz. Gracias. Saludos compañeros y docentes, este día les hablaré sobre la antropología bíblica, hombre restaurado por Cristo y vida eterna. Primero les hablaré sobre el hombre restaurado por Cristo. Cuando hablamos del hombre restaurado por Cristo, damos referencia a que somos un nuevo ser. Y esto comienza desde cuando aceptamos a Dios como nuestro único y suficiente Salvador personal. Desde ahí comienza una restauración en todo nuestro ser. Y para eso también tenemos que tener una secuencia de conocerle y conocernos a nosotros mismos. Y así tener una comunicación más cercana con Cristo, que puede ser por medio de la oración y pues asistiendo a la iglesia y leyendo la Biblia. Como dice en Romanos 6:8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos en Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, ya no muere. La muerte no se señorea más de Él, porque el haber muerto, murió el pecado de una vez para siempre, mas el vivir para Dios vive. Esto hace referencia que cuando Cristo mandó a su Hijo a morir por nosotros, fue para darnos una salvación y una vida eterna, que ya les hablaré un poco sobre eso. Sabemos que para ser restaurados tenemos que tener una secuencia, como les decía, orar, tener la comunicación con Dios, y parte de esto sería una transformación de nosotros espiritual. Tratar de no cometer más pecado o cosas que a Dios no le parecen de nosotros, pedirle perdón y tratar la manera de no hacerlas, pues para tener una transformación como Él la desea con nosotros. Como dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Acá da a entender que si andamos en pecados y no llega la hora en que Cristo venga por su iglesia, pues llega un momento en que se nos acerca la muerte y ya nos vamos a quedar en el lago de fuego. Por eso tenemos la manera de tratar de tener la vida eterna con Él y pues vivir una vida placentera con Él, ya que Él es la única esperanza y el único que nos da esa oportunidad. Esta vez sí daré énfasis en lo de la vida eterna. Como dice en Salmos 8:3, es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites. Y también como dice en Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Eso hace énfasis que Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que Él muriera en la cruz y nos diera la oportunidad de tener una vida eterna, aún así cometiendo pecados, aún así sin merecerlo. Él es tan misericordioso que Él nos da la oportunidad
Él nos da el privilegio de poder tener esa oportunidad de llegar a tener esa vida eterna. Y para ir terminando con el tema, les leeré un poco sobre San Juan 17:3 y dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Nada más hacer énfasis de que si queremos tener una restauración por Cristo y tener la oportunidad de tener la vida eterna, nada más leer, pedirle la sabiduría a Dios, de que tenemos que tener una transformación completa y que sea Él que siempre more en nuestros corazones, que nos haga razonar y entender de cómo tenemos que actuar a imagen y semejanza de cómo a Él le parezca y tratar de ser mejores cada día. Muy bien, vamos a hablar también acerca de la antropología bíblica. Esta también está dentro de la ética de la materia que nosotros estamos viendo. Para ello voy a comenzar a platicar un poquito sobre qué es la antropología. Vamos a saber su etimología, que es antropos, que significa hombre, humanidad, y logos, que significa estudio. En conclusión, llegamos a que la antropología es el estudio del hombre y tiene dos sentidos: teológico y científico. También vamos a ver por qué es importante el estudio de la antropología. Vamos a ver por qué el hombre es la más elevada criatura de Dios, si hablamos ya de un aspecto bíblico. También porque es importante para otras áreas, como por ejemplo en la teología, que está enfocado en Dios, también la ontología, que se enfoca en la esencia del ser. También vamos a ver otras de la cristología y también la bibliología, que están enfocadas en Cristo y en la Biblia. En la siguiente sería que el hombre es objeto de su propio estudio y puede enfocarse desde una perspectiva bíblica. Podemos ver en la Biblia, ¿sí?, todo lo que ha llevado a cabo estos escritos, que nos habla siempre de muchas normas, leyes que en el Antiguo y en el Nuevo Testamento se establecieron. También vamos a ver que existe un enfoque desde las ciencias. Hay algunas de las ciencias que se dedican especialmente al estudio también del hombre, desde muchos aspectos. También en la antropología podemos hacer énfasis en lo físico, en lo racional, en lo espiritual e integral. Ciertamente de que el hombre es algo, el estudio es muy complejo. Para ello podemos preguntarnos qué es el hombre, ¿sí? Desde la perspectiva bíblica, también vemos en que el rey David pretendió responder con el Salmo 8, versículos del 3 al 4, diciendo: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo vistes? Responde a una pregunta existencial. Vemos también que el concepto bíblico del hombre dice que es una criatura divina hecha a imagen y semejanza de Dios. Todo esto lo podemos encontrar en el libro de Génesis, que es el primer libro que encontramos en la Biblia. Dice que Dios le da dominio sobre el planeta como representante suyo. Vamos a ver también la Biblia y el hombre, ¿sí? Entonces podemos ver de que los relatos de la creación del hombre se encuentran en Génesis, ¿sí? Allí poco a poco nos va descifrando y nos va diciendo cómo se desarrolla toda la creación del hombre, ¿sí?, del universo. Vamos a ver también que según la Biblia el origen es sobrenatural, aquello que requiere la intervención de un poder por encima del poder natural. Esto quiere decir que nosotros somos creación de Dios.